Efectos de la intensidad de un estímulo condicionado sobre un estímulo incondicionado. En 1994, Chance dijo que Iván Petrovich Pavlov fue un importante fisiólogo ruso que realizó estudios sobre la fisiología de la digestión, para lo que diseñó procedimientos quirúrgicos que le permitieron medir la fuerza de la respuesta salival y así entender cómo el cuerpo descompone el alimento en sustancias químicas. A lo largo del experimento, Pavlov notó que sus sujetos experimentales, que eran perros, comenzaban a salivar incluso antes de que se les presentara la comida. Una clave fundamental de este suceso fue que el reflejo de salivación no se presentaba desde la primera vez que se llevaba al perro dentro del laboratorio, sino después de que se le había alimentado repetidamente bajo las mismas condiciones y con los mismos experimentadores. Pavlov consideró la posibilidad de que esta conducta fuera guiada por la mente del animal y lo llamó reflejos psíquicos. Entonces Pavlov comenzó a registrar los estímulos que se presentaban en el animal al mismo tiempo que se manifestaba la acción refleja. Fue así que concluyó que existen dos tipos de reflejo. El primero es innato, es decir, se encuentra permanente en todos los organismos de la especie y Pavlov lo llamó reflejo incondicional, mientras que el segundo reflejo debía adquirirse a través de la experiencia y lo llamó reflejo condicional. Es así que hoy se conoce el condicionamiento pavloviano como el condicionamiento clásico, el cual consiste en el apareamiento de un estímulo neutro en un estímulo incondicionado, que evoca una respuesta incondicionada. La aparición repetida de ambos estímulos provoca que el estímulo neutro evoque una respuesta condicionada. La primera fase del condicionamiento clásico consiste en la presentación simultánea de dos estímulos, uno de los cuales, el estímulo reforzante, pertenece a un reflejo existente y al presentarse repetidamente puede producir un aumento en la fuerza de un tercer reflejo, compuesta por la respuesta del reflejo reforzante. Pérez y Cruz, en el 2003, mencionaron que el condicionamiento clásico en un método experimental que permite la creación de nuevos reflejos que enriquecen la actividad nerviosa superior, concebida desde el enfoque objetivista reflexológico de la fisiología. En la siguiente fase se presenta la extinción, descrita como el cese del reforzamiento de una respuesta. El no reforzamiento de una respuesta da como resultado su reducción o su eliminación. Skinner, en el año de 1975, decía que la extinción de un reflejo condicionado ocurre cuando se presenta el estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado. Vados y García, en el 2011, exponían que en la extinción la persona emite una conducta previamente reforzada, pero dejaron de presentarle el o los reforzadores contingentes de la misma, como consecuencia la conducta disminuye o desaparece. La última fase consiste en la recuperación espontánea. Según Omrod, en el 2005, se refiere a la reaparición de una respuesta condicionada cuando hay un periodo de descanso después de que se haya producido la extinción. De acuerdo con Newton, en 1993, la recuperación espontánea se considera como un efecto producido por el cambio de contexto temporal, lo que podemos suponer que a medida de que el tiempo pasa, el contexto en el que se llevó a cabo la extinción va cambiando, hasta favorecer la reactivación de la información obtenida durante las fases de modelamiento y establecimiento de la conducta. Las variables que son manipulables con más obviedad dentro del condicionamiento pavloviano son dos precisamente, las cuales son la frecuencia y la intensidad del estímulo. Es asombroso lo poco que se sabe de los efectos de la variación en la intensidad del estímulo condicionado. Solo existen algunos estudios americanos, la mayoría realizados con humanos como sujetos experimentales, los cuales miden la temperatura galvánica o el parpadeo. Se puede concluir que el presente trabajo representó nuevamente que el condicionamiento clásico resulta ser un procedimiento eficaz para modificar la respuesta de los sujetos hacia estímulos novedosos. En 1987, Gregory Wagner y Edward Morris realizaron una investigación acerca de la conducta supersticiosa en los niños. El experimento consistía en presentar un payaso mecánico a un grupo de niños de preescolar, el cual entregaba canicas de manera periódica. La entrega de estas era independiente de la conducta que los niños realizaran. Los experimentadores les otorgarían un juguete si los niños colocaban suficientes canicas dentro de una caja. Fue así que los participantes realizaron diferentes conductas, las cuales vincularon con la entrega incidental de las canicas. Con base en el experimento antes descrito, se puede decir que existe una semejanza con el presente experimento, ya que dentro de la fase de extinción, el previo apareamiento de los estímulos tono-chorro de aire provocó que el participante realizara la conducta anticipatoria a la presentación del chorro de aire. Como aparatos y materiales se utilizó una perilla de hule
audífonos de diadema, lentes, cinta adhesiva, un celular y una cámara digital. Participaron de forma voluntaria 2 personas de entre 18 y 19 años de edad de sexo femenino. La presente práctica consistió de 4 fases en ambos participantes. La primera y segunda fase fue el moldeamiento y el condicionamiento. Constaba en presentar el apareamiento del estímulo incondicionado con el estímulo condicionado, utilizando el programa temporal tiempo fijo, un TF20, en el que cada 20 segundos se le presentaba un chorro de aire por medio de una perilla de hule, al que le antecedía un tono de 4 segundos, iniciado el segundo 16. Durante 30 ensayos, 15 ensayos para la fase de moldeamiento y 15 ensayos para la fase de condicionamiento. La tercera fase, denominada como extinción, en la que solo se le presentaba el estímulo condicionado, que era un tono, al segundo 16, y este duró 4 segundos, realizado en 30 ensayos. Después se creó un lapso de 30 minutos en el que se le dejó al participante una libre movilidad fuera del laboratorio experimental. En la cuarta y última fase de recuperación espontánea se presentó el estímulo condicionado, que era un tono, al segundo 16. Este duró 4 segundos y en esta fase solamente se realizaron 15 ensayos. En los datos de la figura 1.2 se presenta la ocurrencia de la conducta parpadeo seguida por un sobresalto en una sesión de 30 ensayos, en donde se presentó el estímulo condicional, que era un tono, y en 4 segundos después el estímulo incondicional, que era un chorro de aire. Se observa que la ocurrencia de la conducta antes mencionada del sujeto, al cual se le presentó un tono alto de volumen 6, se presenta con menos frecuencia que la ocurrencia de la misma conducta con otro tono, con otro sujeto con un tono bajo de volumen 3. Cabe mencionar que la gráfica antes presentada simboliza una especie de zigzag. Cuando la línea está inclinada hacia la parte superior, se indica que la conducta se presentó. De igual manera, cuando la línea se inclina hacia la parte inferior, se señala que la conducta no se presentó. En los datos de la figura 1.2 se observa que se presentó solamente el estímulo condicional, que era un tono, sin el chorro de aire en la fase de extinción. Se muestra la ausencia de la ocurrencia de la conducta parpadeo seguida por un sobresalto en una sesión de 30 ensayos. Es decir, que ninguno de los sujetos tuvo alguna reacción cuando se le presentó el estímulo condicional, que era un tono. Posteriormente, los datos de la figura 1.3, de igual manera que en la sesión anterior, se presentó solamente el estímulo condicional, que era un tono. En la fase de recuperación espontánea, se muestra la ausencia completa de la ocurrencia de la conducta parpadeo seguida por un sobresalto en una sesión de 30 ensayos. Es decir, que ninguno de los sujetos tuvo alguna reacción cuando se le presentó el estímulo condicional, que era un tono. El objetivo de este experimento fue comparar los efectos producidos por la intensidad del estímulo condicionado sobre el estímulo incondicionado. En comparación con los resultados obtenidos en el experimento realizado por Kamin en 1963, el cual fue un diseño simple de 3 grupos de sujetos a los que se les presentó un estímulo incondicionado, el cual era un tono de volumen bajo generado por un modelo Grayson-Stadler durante 3 minutos. A un grupo se le presentó el tono de 49 decibeles, mientras que al segundo grupo un tono de 81 decibeles y al tercer grupo un tono de 63 decibeles. Los resultados obtenidos en su experimento mostraron que el grupo al que se le presentó el tono de 49 decibeles no tuvo una adquisición de la respuesta condicional, mientras que al grupo que se le presentó el tono de 81 decibeles, la respuesta condicionada se adquirió rápidamente. En los 3 grupos, la primera respuesta condicional durante el inicio del intervalo y con los ensayos repetidos se suprimió durante la presentación del estímulo incondicional. Dentro del mismo experimento, se menciona que la falla en la evocación de una respuesta condicional con el estímulo condicionado de 49 decibeles no se puede atribuir a la incapacidad de los sujetos para escuchar el estímulo incondicionado, pues es este mismo estímulo el que en un procedimiento de condicionamiento retrasado produce una supresión completa. Se asume que el estímulo condicionado débil es de corta duración, además de que disminuyó bajo un umbral crítico antes de la presentación del choque eléctrico de 85 miliamperes. El resultado observado en el presente experimento respecto a la intensidad del estímulo incondicionado fue que al participante al que se le presentó el tono volumen 6 de 60 decibeles no adquirió la respuesta condicionada.
mientras que al participante al que se le presentó el tono volumen 3 de 30 decibeles adquirió rápidamente la respuesta condicionada. La falla en la adquisición de la respuesta condicionada con el estímulo condicionado de 60 decibeles le atribuimos a causas fisiológicas del participante, pues de acuerdo con la doctora Eva Omaechea Alegre, los daños generados por el sonido de la música o algún tono dependen en gran parte de la genética de cada persona.